Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es la segunda parte de otro vídeo que hemos visto hace unos días, en el cual hablábamos del presupuesto revisado, alternativo concretamente. Bien, vamos a repasar por tanto rápidamente lo que vimos en ese vídeo anterior. Recordamos que era una empresa que nos daba estos datos sobre las unidades que fabrica de un producto y sobre los costes de los factores de producción, en este caso materia prima y mano de obra directa, que son los más habituales. Y recordamos cómo, a partir de esta tabla en la cual veíamos que con estos datos podíamos elaborar 4 tipos de presupuestos: el estático, el flexible, el revisado y el real, en función de los cambios que hacíamos en esas variables. Recordamos que hicimos estos 4 presupuestos. Aquí tenemos los costes unitarios y los valores totales, ya digo, en función de cómo elegíamos los datos, si eran previstos o reales, a partir de la tabla que veíamos. Y luego lo que hicimos fue calcular distintos tipos de desviaciones simplemente mediante la resta o diferencia entre un tipo de presupuesto y otro. Entonces, si restamos el flexible, le restamos el estático, conseguíamos la desviación en volumen. Si al revisado le restábamos el flexible, conseguíamos la desviación en eficiencia. Y si al real le restábamos el revisado, conseguíamos la desviación en precio. De todas formas, vimos que haciéndolo así, de esta manera, lo que conseguíamos era una desviación no pura en precios, una desviación pura en eficiencia. La no pura, recordamos que se llama así porque es una desviación que contiene también la llamada desviación conjunta o desviación mixta. Entonces, para que fuera pura, deberíamos de elegir, en lugar de la cantidad real, la cantidad presupuestada. Y para ello lo que hicimos fue calcular el llamado presupuesto revisado alternativo, en el cual lo que hacíamos era cambiar sobre el presupuesto revisado, que recordamos que era unidades producidas reales, consumos reales y precios factores previstos. Lo que hacíamos es alterar un poco esas variables, en el sentido de que lo que hacemos con el presupuesto alternativo es calcular la producción real, los consumos previstos en lugar de los reales y los precios reales en lugar de esos precios previstos que teníamos aquí, ¿no? Entonces le dábamos la vuelta a estas dos variables, ¿no? Esto dijimos que era como cara o cruz: o elegimos previsto o elegimos real. En este caso, esta es la combinación que debemos hacer para conseguir ese presupuesto revisado alternativo que llamábamos, ¿no? Y así, de esta forma, sí conseguíamos obtener la desviación en precios pura, que también se llama propiamente dicha en precios, ¿no? En lugar de pura se llama propiamente dicha de precios, pero lo que teníamos era una desviación, en este caso, no pura en eficiencia, ¿no? Al restar al presupuesto real, le restamos ese presupuesto revisado alternativo, que recuerdo que se calcula de esta forma que tenemos aquí en la tabla. Bien, aquí nos habíamos quedado en el vídeo anterior y la pregunta que nos hacíamos era cómo debemos de calcular las desviaciones para conseguir dos desviaciones puras. Es decir, para que tengamos la desviación pura en eficiencia y la desviación pura en precios, y no tengamos una de ellas no pura, como es este caso de esta desviación en eficiencia, que lo que habíamos conseguido era esta desviación no pura porque incluye esta parte de desviación conjunta o mixta. Pues bien, pensando lógicamente, si nos fijamos en cómo hemos obtenido las desviaciones puras, vemos que la desviación pura en eficiencia la conseguimos a partir de este presupuesto revisado, o mejor dicho, restando al presupuesto revisado, le restamos el presupuesto flexible. Y la desviación pura en precios, que es lo que queremos conseguir ahora también, la conseguimos en el último caso restando el presupuesto revisado alternativo. Por eso le pusimos un asterisco, porque era un presupuesto revisado pero cambiando los factores de producción, menos el presupuesto flexible. Por tanto, la respuesta a esa pregunta que nos hacíamos: si queremos conseguir dos desviaciones puras, tanto en precios como en eficiencia, realmente necesitaríamos los dos presupuestos revisados, tanto el primero que hicimos como este segundo, que es el presupuesto revisado alternativo. Y esa es la solución que necesitamos para conseguir esas dos desviaciones, que sean puras esas dos desviaciones. Por lo tanto, deberemos de hacer una tabla
como la que hemos hecho antes, pero incluyendo estos dos presupuestos revisados. El revisado 1 es el original, que llamamos ahora revisado 1, en el cual elegíamos la producción real, los consumos reales y los precios previstos, y luego necesitamos también ese presupuesto revisado alternativo o presupuesto 2 que llamamos ahora, en el que lo calculamos a partir de la producción real, los consumos previstos y los precios reales. Haciendo la tabla de esta forma, y aquí tenemos esta tabla con estos dos, incluyendo estos dos presupuestos revisados que necesitamos ahora, tanto el 1 como el 2. Si nos fijamos, la diferencia entre el 1 original y el alternativo, pues era que cambiamos el orden de estos factores, los consumos unitarios, en este caso en el revisado 1 eran reales, ahora los hacemos previstos, y en el precio de los factores que eran previstos los hacemos reales. ¿Y cómo calculamos las desviaciones puras? Bueno, pues la desviación en eficiencia pura la conseguiremos ahora, bueno, pues como hacíamos antes, el revisado 1 menos el flexible. Y de esta forma conseguimos esta desviación en eficiencia pura, que si lo queremos hacer mediante fórmulas, como hicimos la otra vez también, en este caso vemos que la fórmula que debemos elegir es la cantidad real de factores de producción, le resto la cantidad presupuestada y multiplico por el precio presupuestado. Esto es así porque estamos haciendo esto menos esto, ¿no? Revisado menos el flexible. Por lo tanto, vemos aquí que es consumo o cantidad real menos cantidad previsto, y el factor común en este caso es el precio de los factores previsto o estándar que llamamos P sub S, ¿no? Y vemos que calculando mediante la fórmula pues nos da exactamente igual que haciéndolo mediante la operación de restar un presupuesto, el presupuesto revisado menos el flexible. Y ahora decimos la desviación en precios pura la conseguimos restando al revisado alternativo o presupuesto revisado 2, le resto también el presupuesto flexible. Por lo tanto, la operación ahora consistirá en restar el presupuesto revisado alternativo o revisado 2, le resto el presupuesto flexible. Esto me da 10.500, y si lo quiero hacer mediante fórmula, vemos, si nos fijamos en la tabla, que lo que estamos haciendo ahora es el precio de los factores real menos este precio previsto, y aquí sacamos factor común al consumo o cantidad de factores previstas, porque coincide que en los dos tipos de presupuestos pues estamos calculando sobre cantidades de factores previstas. Por lo tanto, la fórmula es la siguiente: precio real menos precio estándar o presupuestado multiplicado por la cantidad estándar. Eso me coincide con esta diferencia de presupuestos que he hecho antes. Ahora bien, si sumamos estas tres desviaciones, como hacíamos antes, vemos que esto nos da 149,250, pero no coincide con estas 146,250 que teníamos aquí. Claro, ¿y por qué no coincide? Bueno, pues no coincide porque lo que estamos calculando ahora, lo que hemos calculado, vemos que es una desviación en precios pura y una desviación en eficiencia pura. Aquí lo tenemos, las dos son puras. Por lo tanto, y antes teníamos una de ellas era no pura, con lo cual antes sí estábamos sumando en una de esas dos desviaciones este cachito de aquí, este rectángulo, que es la desviación mixta o conjunta que tenemos, ¿no? Por lo tanto, si queremos que nos coincida, deberemos de sumar ahora esta desviación conjunta o desviación mixta que llamamos. Y bueno, esta desviación conjunta o desviación mixta la podemos calcular de varias formas. Aquí tengo algunas de ellas. En primer lugar, vemos que la superficie de este rectángulo lógicamente va a ser precio real menos precio presupuestado, P sub R menos P sub S, y eso multiplicado por cantidad real menos cantidad presupuestada, ¿no? Base por altura, y la línea esta multiplicada por esta línea, que en realidad, ya digo, la fórmula es la diferencia entre precio real menos precio estándar o presupuestado, sería esta línea de aquí, y la línea cantidad real menos cantidad estándar sería la línea de aquí, ¿no? La base del rectángulo. Por lo tanto, si yo multiplico, pero ya digo, tengo que sumar porque son dos factores de producción, hay que tener en cuenta que es materia prima en mano de obra directa, y luego hay que multiplicar también por la cantidad de producción real, y si hago esa operación obtengo que la cantidad o la desviación conjunta es menos 3.000. Otras formas de hacer esta o de obtener esta desviación, pues si nos fijamos a nivel gráfico, se puede ver como si yo calculo precio real por cantidad real, que sería todo este rectángulo de aquí, y le resto primero este rectángulo de aquí, que realmente es multiplicar cantidad estándar por precio estándar, y a su vez las dos desviaciones puras,
obtendría el mismo resultado, que es lo que hacemos con esta fórmula, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es, primero, precio real por cantidad real. Como tengo dos factores, vemos que son dos sumandos, porque es materia prima por un lado, más mano de obra, y eso multiplicada por la cantidad de unidades reales que estoy produciendo. Y vemos como luego lo que estoy haciendo es restando este rectángulo de aquí, que es la obtención de precio estándar por cantidad estándar, y después le estamos restando las desviaciones puras que hemos obtenido antes. Otra forma de hacer o de calcular esa desviación mixta, a lo mejor más sencilla, pues sería a base de restar las desviaciones no puras que teníamos antes, le resto la desviación pura. Porque aquí vemos que la desviación no pura en precios, por ejemplo, era la suma de estos dos rectángulos. Si yo le resto la desviación pura, obtendré esta desviación conjunta o desviación mixta. Y esto lo puedo hacer, como hemos hecho aquí, a partir de las desviaciones, en este caso en eficiencia. Vemos que aquí estoy restando a la no pura, que era esta, le resto la desviación en eficiencia pura, que es esta de aquí que acabo de calcular, ¿no? Y eso me da también esta desviación mixta de menos 3000. Lo mismo puedo hacer con las desviaciones en precios. A la desviación no pura en precios que habíamos obtenido, le resto la desviación pura en precios que acabamos de obtener, y esto también me da esas menos 3000. Bueno, y otra forma un poco más sofisticada que he visto en un artículo bastante interesante, pues es esta que tenemos aquí, ¿no? Que consiste en hacer precio estándar menos el precio real multiplicado por la cantidad real menos la cantidad estándar, y eso poniéndole un menos delante, pero realmente esta fórmula se deriva de una de estas dos, ¿no? De la desviación en precios no pura menos la desviación pura. Al final el resultado que obtenemos es el mismo. También, si queremos ir un poco más allá, podemos disgregar o ver qué parte de esa desviación mixta se debe a las materias primas y qué parte se debe a la mano de obra directa. Pero esto simplemente es calcularlo factor por factor, ¿no? Por un lado hacemos estos cálculos primero respecto a la materia prima y luego respecto a la mano de obra directa. Y ya sumando esta desviación, que en este caso vemos que es una desviación negativa, ahora veremos que al ser negativa en realidad es favorable para nosotros, porque estamos hablando de costes, y al restar costes reales menos costes estándar, una desviación negativa, bueno, pues significa que los costes estándar han sido menores que, los costes reales han sido menores que los costes estándar que habíamos previsto, ¿no? Bueno, también podemos observar que realmente en este caso vemos que las desviaciones puras eran positivas, y aquí vemos que el resultado de la desviación mixta realmente, pues lo que estamos haciendo al final es esta parte de esta desviación pura multiplicada por esta parte de aquí de esta desviación pura en eficiencia. Y si las dos desviaciones son puras, pero luego resulta que la desviación conjunta nos da negativa, esto significa que hay alguno de esos componentes que forman parte de esa desviación mixta es superior a otro. Aquí, si nos fijamos en el ejemplo, vemos que aquí hay un componente de precio, que el precio estándar de por ejemplo, la materia prima es mayor que el precio real, pero vemos que el precio estándar de la mano de obra directa, en este caso, era menor que ese precio real. Bueno, pues uno de estos dos componentes tiene más fuerza o más peso sobre el otro, y al final hace que esa desviación mixta pues sea negativa, que ya digo que en este caso supone que es una desviación favorable. Bien, por último podemos hacer un resumen de todo esto, y veremos que aquí tenemos los 5 tipos de presupuestos que hemos extraído, y aquí tenemos un cuadro resumen de todas estas desviaciones, tanto la desviación en volumen como las que tenemos en eficiencia, que puede ser pura o no pura, y la desviación en precios, que también hemos obtenido una desviación pura y no pura, y por supuesto esa desviación conjunta, para que la suma de todo ello me dé estas 146.250, que en este caso decimos que es en el sentido desfavorable, porque tenemos mayores costes reales que los previstos. La suma, lógicamente, hay que hacerla, la podemos hacer de varias formas: la obtención de la desviación total, es decir, yo puedo sumar la desviación en volumen, le sumo la desviación en eficiencia pura y la desviación en precio pura, pero me faltaría sumar esta desviación
conjunta o mixta, como hemos visto antes, para tener el total. Ahora bien, si yo lo que cojo es una de las desviaciones que no son puras, entonces, por ejemplo, aquí estamos cogiendo la desviación en volumen y una desviación en eficiencia no pura, luego sumaré la desviación en precio pura y ya no hace falta sumar esa desviación en conjunta, porque ya está incluida en estas desviaciones que llamamos no puras o que no son propiamente dichas o en precios o en eficiencia. Y para el caso de si lo hago el cálculo de esta forma, desviación en volumen más desviación en eficiencia pura, y elijo la desviación en precio no pura, también me da el mismo resultado, y en este caso tampoco hace falta que sume esa desviación conjunta porque ya está incluida en una de esas desviaciones no puras que estamos sumando. Bien, mediante este ejemplo hemos visto que prácticamente todas las desviaciones son desfavorables. También habría que decir que si, por ejemplo, el precio de la materia prima es exactamente igual el real que el estándar y la tarifa de mano de obra directa coincide también la real que la estándar, pues en este caso vemos que en este caso no habrá desviación mixta, como veremos, porque al coincidir los precios vemos que esta desviación conjunta o desviación mixta que llamamos es cero, y por otra parte vemos que la desviación pura en precios va a ser cero también, ¿no? Bueno, entonces para que esas desviaciones que hemos visto antes sean más favorables, pues vamos a cambiar algunos de estos datos en el sentido de que estos costes reales pues sean menores que esos costes, tanto las cantidades como los precios sean menores que esos ejemplo que teníamos antes. Las horas de mano de obra directa reales vamos a poner que es 1 y el precio de la mano de obra 25, y de esta forma vemos que los datos cambian. En este caso vamos a ver cómo es el sentido de las desviaciones. Aquí sí hay una desviación conjunta o mixta, pero vemos que en este caso ya las desviaciones tanto en eficiencia como en precio son favorables, porque los costes de esos factores, tanto los costes como las cantidades que hemos puesto, bueno, pues son más favorables o menores que los costes previstos, aunque seguimos teniendo una desviación en volumen desfavorable y en este caso una desviación conjunta desfavorable por el efecto de ese volumen que estamos fabricando, que en este caso las cantidades reales han sido mayores que las cantidades estándar o previstas. Bien, pues este es el ejemplo que queríamos ver, esa segunda parte, resumiendo o terminando esa parte primera que vimos hace unos días, y ya dio la forma de obtener estas desviaciones puras. Si queremos obtener las dos desviaciones puras necesitamos dos presupuestos revisados, el 1 y el 2, para realmente restando esos presupuestos con el presupuesto flexible obtener esas dos desviaciones puras. Y también podríamos hacer un cuadro de este tipo en el cual tenemos una visión genérica o general de cómo están actuando las desviaciones, si son favorables o desfavorables, aunque ya digo, en el caso de que tratemos de costes, hay que tener en cuenta que cuando los costes son mayores que los previstos, pues lógicamente esa desviación es desfavorable para nosotros. Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos, próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Nos vemos. Hasta pronto.